Muy buenas tardes, hoy les explicaré el tema número 1, que es introducción de la materia de dibujo técnico computarizado, para lo cual vamos a ir al primer subtítulo, que es la importancia y concepto de dibujo técnico. El concepto de dibujo técnico se aplica correctamente a cualquier dibujo, ¿no?, que se utiliza para expresar ideas técnicas. Eso es lo que nos dice Edwin Iván en su libro Dibujo técnico para ingenieros. Tenemos una definición según Carlos Flores en su libro Dibujo técnico, donde nos dice que el dibujo técnico es un lenguaje gráfico por medio de líneas para la representación de ideas o formas, ya sea a mano alzada o usando instrumento o equipo computarizado con la observación de ciertas normas. Este concepto está muy bien definido, me quedo con eso porque es lo que aplicaremos en la materia. Los dibujos a instrumentos con reglas, también aplicaremos a computadora y también nos basaremos en las normas. ¿Por qué es importante el dibujo? Porque como sus conceptos nos dicen que nos ayuda a expresar nuestras ideas técnicas, ¿no? No siempre puede ser a mano, puede ser a computador o a instrumento. ¿Y por qué también es importante? Porque esta parte de dibujo técnico se aplica en diferentes áreas de ingeniería. Como por ejemplo tenemos máquinas, el diseño de máquinas, ¿no?, diseño de plantas, tuberías y otras áreas. La parte de arquitectura no está aquí, etcétera. Por eso colocamos amplio la parte de aplicación de dibujo técnico. No solamente es en civil, ¿no?, que tampoco no está aquí, sino es más la aplicación. Aquí tenemos la clasificación de los tipos de dibujo técnico. Tenemos, según este autor, nos dice, y también la norma DIN 199, que los dibujos técnicos atienden a los siguientes criterios, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Que un dibujo tiene que tener un objetivo, tiene que tener forma de confección del dibujo, cómo lo vamos a hacer, ¿no? El contenido que va a contener y el destino, a quién va a ir destinado. Pero también tenemos otra definición según este autor, Serrano Ering, dibujo técnico normalizado, que nos da ese mismo concepto pero con otras palabras, donde dice que los dibujos se denominan según el tipo de representación y acabado, también según el contenido y su finalidad, ¿no? Lo mismo que un poco del anterior, porque nos dice el destino, la finalidad, el contenido que todo habíamos mencionado. Dentro de tipos de dibujo tenemos al esbozo croquis, también llamado croquis. ¿Qué quiere decir esto? Si alguna pieza de la máquina, podemos decir, ¿no?, está mal o se ha roto y no existe un dibujo, ¿no?, de la misma, entonces primeramente, ¿qué hacemos? Confeccionar un dibujo a mano, ¿no? Dibujamos, como aquí podemos ver, está dibujado a mano, y la vista, el corte, cómo está cortado, la dimensión, todo eso se llama croquis o esbozo. Dibujo a tinta, como vemos aquí, son bolígrafos que tienen una tinta ahí adentro y vienen de diferentes grosores, desde de 0.05 hasta 1.2, ¿no?, más grueso y hasta más delgado. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de esto? Primeramente se hace en papel blanco con lápiz, luego extendemos el papel cebolla, que es el transparente, y sobre eso dibujamos para tener un dibujo limpio. Aquí tenemos los tipos de dibujos también, continuando con lo anterior. Tenemos dibujo a lápiz. Los dibujos a lápices tenemos diferentes grosores. Primeramente comenzamos del B, que es el más grueso, hasta el H9H, donde también es más duro, y este es más suave, podemos decir, ¿no? Y se utiliza el B más para dibujos artísticos, y lo que utilizaremos es desde el 2H hasta 4H, ¿no? Ese rango vamos a utilizar
para los dibujos, y el tajado del lápiz también tiene que ser de esta forma, cónica. No puede ser con esta punta ni con esta otra punta. Dibujo a partes consiste en dibujar piezas de un conjunto independiente unas de otras, ¿no? Sean partes sin deshacer. Ahí mismo, como podemos ver el gráfico, ¿no? Dibujo a contenido corresponde a un dibujo que presenta en una o varias vistas, ¿no? Podemos ver aquí en la vista superior, derecha, izquierda, ¿no? Y siendo dibujo a la posición de su utilización. Esta es una parte de una máquina, lo que vemos aquí. ¿Qué podemos decir sobre la normalización? Según Serrano, Eric, dibujo técnico normalizado, nos dice que las normas implican un trabajo racional entre práctica y ciencia. Entonces, entre práctica y ciencia hay una relación, nos dice, ¿no? Ciencia, ¿por qué? Porque la ciencia es la tecnología que se utiliza. Y también tenemos otro concepto: las normas ofrecen soluciones para tareas repetitivas. Entonces, las normas son muy útiles cuando nosotros queremos hacer un dibujo. Tenemos que basarnos a la norma y respetar eso, ¿no? Copiar, en otras palabras. Entonces, por eso se hace repetitivas. Tenemos normas de otros países. Por ejemplo, la DIN es alemana y se ha creado en el año 1975 por extranjeros, ¿no? Y luego ya vino la norma internacional para que podamos tener solamente una norma a nivel ya mundial, ¿no? Y su resultado valieron con recomendaciones, estuvo muy bien, pero a eso se ha ido mejorando. El año 1947 se origina la ISO, ¿no? Reemplazando a lo que ha sido la ISA, donde ISO quiere decir Organización Internacional para la Normalización. Aquí tenemos normalización también de Bolivia, según la Dirección General de Normas y Tecnología, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, editó las siguientes normas de dibujo técnico, ¿no? La NB, que es norma boliviana 138-76, definición y clasificaciones. Y así tenemos las normas para dibujo. Aquí tenemos la escala, que es NB 141-76, y de líneas también está aquí. Aquí tenemos formatos de papel, donde esta normalización se aplica a diferentes productos. Podemos decir revistas, diarios, cartas, talonarios, etcétera, ¿no? Según la norma UNE 1626 española y la DIN 823, tenemos diferentes series de papeles o formatos. Vean, tenemos más, solamente está mencionado ABC. Y algo a aclarar, que el formato B y C dependen de la serie A, y actualmente estamos trabajando con la serie A y nosotros vamos a trabajar con la serie A también. Aquí tenemos formato de papel, serie A de formatos. Vamos a deducir el tamaño A0, es la parte principal dependiendo de fundamental de 3 reglas, ¿no? Para sacar esa dimensión. Doblado de regla de doblado, ¿no? Lo que nos dice la figura 1, que un A3 es 2 veces A4, un A2 2 veces A3. Es regla de semejanza. Tenemos aquí figura 2, la semejanza. Vean, tenemos altura y base X y Y. Tenemos una semejanza entre ellos, en que cada papel tiene diferente tamaño. Reglas de referencia, la figura 3, nosotros deducimos esta ecuación y reemplazando, y la regla 3 también nos dice que en 1 metro de superficie, ¿no? Se toma en cuenta en un formato de original o
partida es 1 metro cuadrado, entonces todo esto es 1 metro cuadrado, entonces x por y es 1 metro cuadrado. Dos ecuaciones de esta relación, ¿no?, que he sacado de aquí de la figura 2, tengo esta ecuación. Esta ecuación reemplazo a esta ecuación, voy a tener las dimensiones de x 841 milímetros y 1189 milímetros, ¿no? Entonces así se deduce el formato A0. Aquí tenemos formatos de plegado. Vean, existe una norma que establece la forma de doblados. Ya aquí vean, una vez que doblamos como acordeón, tenemos que doblarlo sí como acordeón, pero en el otro sentido. Y las dimensiones tenemos que estar aquí, 185, 100, 210. Enseguida explicamos. Lo que nos interesa son las dimensiones. El A0 es, vean, 841, 1148, lo que habíamos deducido, ¿no ve? 1189, perdón. Este es el A0, el más grande. ¿Qué es una rotulación? Una rotulación nos sirve para registrar información de un plano, ¿no?, que hemos dibujado. Entre lo que vamos a utilizar es este rótulo, donde nos dice nombre, fecha, el nombre del dibujo, y si los demás no podemos llenarlo, dejamos en blanco nomás. Tenemos aquí el procedimiento de doblado de cualquier formato al A4, a este formato A4. Entonces nosotros, este es el formato archivador, que tenemos que doblar todos estos 3 formatos, o estos 4 formatos o tamaños de hojas. Entonces aquí tenemos el rótulo que va a estar aquí siempre, y con una medida 185 hacemos un doblado, otro doblado, los puntos suspensivos son doblados, ¿ya? Entonces tenemos los diferentes doblados, y siempre la orejita, ¿no?, se dobla la esquina, y siempre va a ser, vean, 297 de aquí hasta aquí, porque tenemos que llegar a esa medida de altura, ¿no ve? Y aquí abajo siempre va a ser 210, porque tenemos que llegar también a esa medida de base, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño video de cómo nos va explicándonos. Podemos ver aquí, nos dice que del A4 vamos a partir, eso va a ser nuestra base, y toditos vamos a doblar a esa medida, nos dice. Entonces aquí tenemos el procedimiento, es el A4 con su rótulo, y el margen siempre va a ser a 1 centímetro, y aquí donde los huecos 2.5 centímetros, o 10 milímetros los costados, y aquí 25 milímetros. Este es el A3. El A3 medimos de aquí 210, y vamos doblando. Siempre a esa línea vamos respetando, ¿no?, y a esa misma medida del A4. Ya tenemos dos, el A4 y el A3. Ahora vamos a ir al A2. Este es el A2, vean, con esas medidas que hemos mencionado, 185, doblamos, y eso tiene que ser 297 de la altura. Hacemos un plegado aquí, esa altura, y 210 vamos a medir de aquí hasta aquí, 210, doblamos, y hacia atrás lo doblamos, hacia atrás. Ya está el formato A2. Ahora vamos a ir a la siguiente hoja, que es el A1. Este A1 ya es más grande. Tenemos ahí el rótulo, y aquí hacemos 185 de aquí hasta aquí, otros 185 de aquí hasta aquí también, y al borde va a ser igual 210. Este es el otro extremo, 210, y comenzamos a doblar como un acordeón, y al medio, lo que va a sobrar, hacemos una mitad para que doblemos hacia arriba. Vean,
tenemos el medio de los dos que es sobrado, el medio, y vamos doblando de esta forma. El 185 es 285 y vamos juntando el 210 y 197, 297 de aquí siempre, y la orejita, ¿no? Y vamos doblando y al medio, como siempre, la sobra hacemos una línea y lo doblamos. Ya tenemos el A1. Ahora vamos a irnos al A0. Este es el más grande. Hacemos 4 veces 185, 185, 185, 185, 4 veces. Y al final igual 210 siempre. Y lo que sobra al medio igual hacemos una línea para doblarlo. Entonces vamos doblando. Vean, los 185 voy doblando. Los 185 voy doblando. Más el 210 y la mitad, lo que sobra siempre al medio, una línea y doblamos. Hicieron 297, 297 y lo que sobra se va quedando, ¿no? Vean como acordeón, unos todos en el mismo sentido. Este es el A1. Eso sería el doblado del A0. Seguiremos. Aquí tenemos ya para terminar las escalas. Vemos que se les abrevia así: 1, 5, 2, 1, 1, 10, 1, ¿no? Y el primer número es el dibujo, el segundo es la pieza. Y tenemos tres tipos de escalas: el natural, que es el 1, 1, la ampliación, que va a variar el primer número, y reducción el segundo número. Y ahí tenemos las recomendaciones. Gracias por su atención.